Hoy analizaremos un caso ocurrido en Minnesota en 2013. Kira Steger, de 30 años, trabajaba como dependiente en una tienda de ropa ubicada en el Mall of America. Le apasionaba su trabajo y nunca se saltaba un turno. Así que, cuando el 23 de febrero de 2013 no acudió al trabajo, sus compañeros se preocuparon. Intentaron contactar con Kira, pero no les devolvió las llamadas ni los mensajes, y pronto informaron a la policía de su desaparición. Kira K. Steger nació el 19 de noviembre de 1982 en Des Plaines, Illinois. Era hija de Mercy y J. Steger, quienes la describieron como una niña vivaz, dedicada y dulce. Kira trabajaba en el Mall of America y trabajó en 2 tiendas, Betsy y, más recientemente, Delia, S. Sus compañeros no solo eran grandes amigos, sino que Kira los consideraba parte de su familia. Kira poseía un talento único para reconocer las fortalezas de las personas que ellas mismas no percibían. Planeaba y anhelaba un futuro prometedor, que se veía brillante y sereno. Tristemente, todos sus sueños se desvanecieron en un instante cuando Kira desapareció misteriosamente el jueves 21 de febrero de 2013. Kira tenía un turno en el trabajo. Sus compañeros de trabajo dijeron que se sentía bien y que planeaba ir a un buen restaurante con su esposo después del cierre de la tienda. Kira y Jeffrey Treviño se conocieron hace 3 años. Inmediatamente surgió una chispa entre ellos y comenzaron una relación romántica que finalmente resultó en una boda. En general, Kira y Jeffrey parecían un matrimonio feliz y estable. Quizás hubo desacuerdos ocasionales entre ellos, pero todo se mantuvo en su círculo íntimo. Ni familiares, amigos ni compañeros de trabajo sabían nada de ellos. 2 días después, el sábado, 23 de febrero, cuando Kira no acudió al trabajo, sus compañeros se preocuparon porque ese comportamiento no era habitual en ella. Era puntual, estricta consigo misma y con los demás, nunca toleraba llegar tarde y cumplía con su horario. Al no poder contactar con Kira, sus compañeros llamaron a Jeffrey, pero él no tenía ni idea de a dónde había ido su esposa. Según Jeffrey, Kira había salido de casa la mañana anterior y no había vuelto desde entonces. No le preocupaba demasiado, ya que Kira solía desaparecer de vez en cuando durante 1 o 2 días. Pasaba la noche en casa de una amiga o iba a casa de un familiar sin avisar. Algo que podría haberle preocupado fue el mal tiempo de ese día, pues había estado nevando mucho. Jeffrey sugirió que tal vez le pudo haber pasado algo en el camino. Quizás su coche se atascó y se le agotó la batería del celular. Ese mismo día, al no recibir noticias de su esposa, Jeffrey presentó una denuncia por desaparición y se puso en contacto con la familia de Kira. Sus familiares se sorprendieron por la misteriosa desaparición de su ser querido y fue un duro golpe para ellos. Tras recibir la denuncia de Kira Steger, los detectives se pusieron manos a la obra de inmediato. Como es habitual en estos casos, la investigación comenzó interrogando a la esposa y registrando el entorno más cercano. Este no fue la excepción. Los detectives acudieron a la residencia de Jeffrey para hablar con él. Jeffrey informó a los detectives que el jueves él y Kira querían pasar un rato juntos. Cenaron, conversaron, jugaron a los bolos y finalmente se marcharon del centro comercial. Según Jeffrey, él y Kira se fueron a casa de inmediato, ya que Kira tenía la intención de ver una película. Jeffrey también declaró a los detectives que su esposa salió de casa al día siguiente, viernes, alrededor de las 8:30 a.m., debido a un evento programado en el trabajo y su presencia era obligatoria. Ella se comportaba con normalidad y él no vio nada extraño. A Jeffrey no le pareció extraño que Kira desapareciera de vez en cuando, aunque ni siquiera sabía dónde estaba ni con quién estaba. Habían tenido problemas de pareja durante unos meses, dijo Jeffrey. Sin embargo, no lo consideró grave ni alarmante, considerando que se trataba de simples discusiones sin importancia que ocurren en todas las familias. Los detectives empezaron a preguntarle a Jeffrey con quién se estaría quedando Kira y si podría haber tenido un amante. El hombre rechazó la sugerencia, pues le había preguntado personalmente a Kira sobre el asunto y recibió una respuesta negativa. En palabras de Jeffrey, ama de verdad a su esposa y confía en ella. Los investigadores compartieron toda la información que lograron recopilar sobre Kira y su coche con las patrullas de guardia.
Los detectives fueron al Mall of America para confirmar la credibilidad de las palabras de Jeffrey y posiblemente obtener algunas pistas. El Mall of America es uno de los centros comerciales más grandes del mundo. Está ubicado en Bloomington. Cuenta con 520 tiendas, parques temáticos, un oceanario, cines, un campo de golf y mucho más. Por lo tanto, no sorprende que el centro comercial esté equipado con numerosas cámaras de seguridad. Sabiendo a qué hora Kira salió del trabajo el 21 de febrero, los detectives investigaron ese momento. Las imágenes no mostraban nada fuera de lo común. El relato de Jeffrey era cierto. Quedó con Kira después del trabajo y pasaron un rato en el centro comercial. Luego fueron al estacionamiento y se marcharon. No hubo discusiones entre ellos y la velada parecía haber ido bien. Nada es peor que esperar sin saber qué está pasando. Y con cada día que pasaba, la ansiedad por la vida de Kira empeoraba cada vez más. Al no tener noticias suyas y cansados de esperar, la familia de Kira viajó a Bloomington para intentar colaborar con la investigación. Imprimieron volantes con su foto, los colocaron en postes y los distribuyeron a los transeúntes. Su objetivo era atraer la mayor atención posible a la búsqueda de Kira. Se dieron cuenta de que no podían quedarse de brazos cruzados, sino que debían hacer todo lo posible por encontrar a sus seres queridos. Mientras la familia de Kira distribuía folletos, los investigadores continuaron su investigación. Al entrevistar a los vecinos de la pareja, los agentes observaron una cámara de vigilancia instalada en la casa de uno de ellos. La cámara giró lateralmente y, en uno de sus ángulos, capturó la casa de Kira y Jeffrey. Por ello, los investigadores le pidieron al propietario que copiara las imágenes de la cámara con la esperanza de encontrar pistas. Mientras tanto, llegaron los registros de una compañía de telefonía celular, que proporcionaron a los investigadores una nueva pista. Según los registros telefónicos de Kira, había otro hombre en su vida además de Jeffrey. Resultó ser Ryan Wendt, gerente de la misma cadena de tiendas en la que ella trabajaba. Mantuvieron una relación muy intensa y prolongada, y se escribían frecuentemente. La policía pudo determinar que Ryan Wendt se encontraba fuera del estado, y mientras se buscaba a Kira, Ryan viajaba en su auto hacia Colorado. Este hombre fue de gran relevancia para la investigación porque, además de tener una relación romántica con Kira, también se mudó fuera del estado al mismo tiempo que ella desapareció. Quizás fue una simple coincidencia. O quizás las cosas fueron completamente diferentes y su fuga esconde algo. Son los investigadores quienes tendrían que encontrar la respuesta. En cualquier caso, los detectives lograron contactar con Ryan, quien accedió a comparecer para ser interrogado en Colorado, donde le hicieron muchas preguntas. Declaró que la última vez que contactó con Kira fue mientras conducía su auto por Dakota del Sur e intercambió mensajes de texto con ella. Estos mensajes se habían enviado poco antes de la desaparición de Kira. Tras revisar el horario de los mensajes, los detectives determinaron que Kira había estado en contacto con su nuevo amante justo cuando cenaba con su esposo. La correspondencia dejaba meridianamente claro que Kira se distanciaba cada vez más de Jeffrey. Los investigadores examinaron el teléfono de Ryan para determinar su ubicación con respecto a las torres de telefonía móvil y revisaron los extractos de su tarjeta de crédito. Al parecer, estaba fuera del estado esa noche y no tenía forma de relacionarse con la desaparición de Kira. Fue puesto en libertad y eliminado de la lista de sospechosos por ese motivo. La fecha y hora de los mensajes revelaron que Kira seguía enviando mensajes de texto a Ryan incluso cuando llegó a casa con su esposo. Sin embargo, su comunicación terminó después de las 23:44 y, desde entonces, el teléfono de Kira ha estado inactivo. Mientras tanto, otro equipo de investigadores se preparaba para examinar las imágenes de la cámara de vigilancia instalada en la residencia del vecino de Kira. Esta cámara capturó gran parte de la calle, moviéndose de izquierda a derecha. Sin embargo, giraba demasiado rápido, lo que dificultaba la observación, ya que si los investigadores detectaban algo sospechoso, la cámara giraba al otro lado en un instante. La casa de Jeffrey y Kira solo se vio por unos breves segundos, ya que la cámara se desplazó a la derecha. Jeffrey declaró que, después de cenar y jugar a los bolos, él y Kira se fueron a casa, vieron una película y se acostaron.
Sin embargo, cuando los investigadores revisaron el video, observaron que, justo después de las 2 de la madrugada, el auto de Kira entró marcha atrás en el patio. Debido a la baja calidad de la grabación y al constante movimiento de la cámara, era difícil distinguir con precisión qué sucedía en pantalla en ese momento. Pero el coche se alejó rápidamente de su casa. Jeffrey atribuyó el viaje nocturno a que Kira le había dicho que le echara gasolina al coche antes de su viaje al trabajo del día siguiente. Así que fue a la gasolinera. Sorprendentemente, su historia era cierta. Lo vieron en la gasolinera alrededor de las 3:30 de la madrugada. Sin embargo, los detectives descubrieron que, tras salir de la gasolinera, no regresó a casa, sino que, por alguna razón, se dirigió a la carretera. No se sabe con certeza a dónde se dirigió después. La cámara del vecino no lo grabó al volver a casa, pero podría haber sido una simple coincidencia, ya que giraba constantemente. Por lo tanto, teóricamente es posible que Jeffrey regresara a casa más tarde ese mismo día, cuando la cámara apuntaba en la otra dirección. Al examinar las imágenes con más detalle, los investigadores observaron que el Chevrolet de Kira se alejó a las 9:21 de la mañana. Lamentablemente, no fue posible ver quién estaba al volante. El sábado, 23 de febrero se presentó un reporte de persona desaparecida ante la policía, y el lunes, 25 de febrero el departamento recibió una llamada para informar del hallazgo de un vehículo sospechoso. Cerca del centro comercial donde trabajaba Kira, hay 2 estacionamientos de varias plantas. Los guardias de seguridad notaron que un auto llevaba varios días estacionado allí y solicitaron una grúa. El conductor de la grúa examinó el coche antes de recogerlo y vio manchas rojas sospechosas en la tapa del maletero. Entonces llamó a la policía. Ese vehículo resultó ser el Chevy blanco de Kira. No había mucha sangre, solo unas pequeñas manchas. Pero estaba allí, y eso era una muy mala señal. El bolso de Kira, recuperado de su coche abandonado, contenía formularios de divorcio que parecían descargados de Internet. Además, un pequeño objeto oscuro tirado en la nieve detrás del coche llamó la atención de los investigadores. Al acercarse, vieron una alfombra de maletero enrollada con manchas oscuras en el reverso. Las pruebas de ADN determinaron que se trataba de la sangre de Kira Steger. Con pesar, los investigadores comenzaron a comprender que lo más probable era que Kira ya no estuviera viva. Este horrible descubrimiento fue un duro golpe para su familia y amigos. Perdieron su última esperanza de volver a ver a Kira. Pero con esto, surgieron innumerables preguntas en sus mentes. ¿Cómo murió? ¿Sufrió? ¿Y quién podría haberla resentido tanto como para robarle la vida? La ausencia del cuerpo de Kira agravó la situación, pues era mucho más difícil soportar el dolor que los había embargado sin él. La prioridad del detective ahora era identificar a la persona que abandonó el vehículo en el estacionamiento. El coche se alejó de la casa a las 9:21 de la mañana. Aproximadamente 20 minutos después, las cámaras del centro comercial lo captaron. No había cámaras en el estacionamiento donde se encontró el auto, pero sí había una cámara enfocada al camino que conducía al mismo. La cámara estaba ubicada cerca de donde se encontraba el auto de Kira. Tras revisar las imágenes de esa cámara, los detectives observaron que, minutos después de que el Chevrolet blanco entrara al estacionamiento, apareció un hombre con una capucha. Hacía bastante frío y no parecía extraño que el hombre llevara una sudadera con capucha, pero los detectives querían rastrear su camino. Se vio que el encapuchado cruzó la calle y caminó hasta una parada de taxis, donde conversó brevemente con uno de los conductores, luego subió al coche y se marchó. La policía pudo determinar a qué compañía pertenecían los taxis estacionados en el estacionamiento del centro comercial. Basándose en la hora de la interacción del encapuchado con el conductor, a la policía no le resultó difícil identificar la matrícula de ese vehículo. Todos los taxis contaban con dispositivos de rastreo GPS, lo que reveló que el encapuchado concluyó su viaje a una cuadra de la casa de Kira y Jeffrey y luego salió del coche tras pagar en efectivo al salir del barrio. El taxi fue captado por la misma cámara que había filmado parcialmente la casa de Kira y Jeffrey. Después de 2 minutos, un hombre encapuchado entró en escena. La baja resolución de la grabación dificultó la visibilidad de su rostro,
pero lo que llamó la atención fue el logo blanco en su sudadera. Mientras los investigadores seguían revisando la grabación, vieron al hombre encapuchado entrar en la casa donde vivían Kira y Jeffrey. Kira había desaparecido, lo que hacía casi seguro que el encapuchado era Jeffrey. Tras obtener una orden de registro, los agentes se dirigieron a la casa. A primera vista, parecía una casa normal y corriente. Pero eso fue solo a primera vista. Al examinarlo más de cerca, los criminalistas empezaron a encontrar manchas de color rojo oscuro en el dormitorio de los cónyuges. Había algunas manchas en la pared junto a la cama y un centenar en el colchón. Era evidente que el dormitorio había sido reorganizado y limpiado recientemente. Cuando el equipo forense roció luminol, la alfombra del piso estaba prácticamente reluciente. Tenía muchas manchas de sangre imperceptibles a simple vista. Estas manchas se originaron en el dormitorio y se extendieron al otro lado de la casa. Los forenses confirmaron que se trataba de sangre de Kira, lo que convenció aún más a los investigadores de que ya no estaba viva. Además de registrar el interior de la casa, la policía también examinó el coche de Jeffrey. El coche en sí no tenía sangre, ni se observaron señales de forcejeo. Aún así, encontraron algo interesante. En el coche de Jeffrey se encontró un recibo de una gasolinera, emitido 1 hora y 40 minutos antes de que el coche de Kira quedara en el aparcamiento del centro comercial. Según la información del recibo, la compra se realizó con la tarjeta de Jeffrey. Los detectives acudieron a la gasolinera para revisar las grabaciones de seguridad. Las imágenes captaron a Jeffrey llenando el tanque de gasolina de su auto, entrando y sacando efectivo de un cajero automático. Esta grabación permitió vislumbrar el rostro de Jeffrey y mostró que tenía un logotipo en la chaqueta, en la zona del pecho, similar al del hombre de la grabación anterior. Con base en esta grabación y en todas las pruebas encontradas en la casa, Jeffrey Treviño, de 39 años, fue arrestado. Fue llevado a la comisaría para ser interrogado y se convirtió en el principal y único sospechoso. Inmediatamente después de la sala de interrogatorios, Jeffrey contactó a su abogado, quien le aconsejó que ejerciera su derecho a guardar silencio. La policía tenía pruebas suficientes para acusarlo, pero la prueba más contundente de su culpabilidad sería el cuerpo. Nadie dudaba de que Kira estaba muerta. La policía, junto con la familia de Kira y algunos voluntarios, pasó meses buscándola. A finales de marzo, cuando los ventisqueros empezaban a despejarse, los voluntarios descubrieron una bolsa extraña junto a la carretera del lago Queller, a pocos kilómetros de la casa de Treviño, y llamaron a la policía. La bolsa contenía una almohada ensangrentada, una camisa y un sostén. El equipo forense vinculó el hallazgo con Kira, ya que se detectó su ADN en los objetos. El lago aún estaba cubierto de hielo, lo que dificultó la búsqueda. Sin embargo, los buzos inspeccionaron la masa de agua. No encontraron restos. La zona alrededor del lago fue registrada varias veces con 4 perros de búsqueda entrenados para encontrar cadáveres. Pero esto también fue infructuoso. 2 meses y medio después de la desaparición de Kira, el 8 de mayo de 2013, el St. El Departamento de Policía de Paul recibió una llamada inquietante. El hombre que llamó le dijo al operador que había visto lo que parecía ser un cadáver en el río Mississippi. Lo que los agentes recuperaron del agua resultó ser un cadáver. No tenía ropa. El historial dental determinó que se trataba del cuerpo de Kira Steger. Sufrió un traumatismo contundente severo en la frente y una fractura en el dedo índice de la mano izquierda. Debido al grado de descomposición, los médicos forenses no pudieron determinar la causa exacta de la muerte. Con la nueva evidencia, los investigadores intentaron reconstruir la cronología de los eventos que condujeron a la muerte de Kira y los posteriores. Especularon que, cuando Kira y Jeffrey llegaron a casa, él se dio cuenta o vio que ella estaba enviando mensajes de texto a otra persona. Kira no quiso mostrarle la correspondencia a su esposo, por lo que éste le arrebató el teléfono a la fuerza y le rompió el dedo. Tras ver la correspondencia romántica, Jeffrey se enfureció aún más y, en un ataque de ira, le quitó la vida a Kira e intentó ocultar las pruebas del crimen. Usó su auto para llegar a la casa, metió el cuerpo en el maletero, fue a una gasolinera y de allí al río, donde se deshizo del cuerpo. Luego condujo de vuelta a casa,
dejando tirada por el camino la bolsa con la almohada y la ropa de Kira. A la mañana siguiente, fue a una gasolinera y sacó dinero en efectivo de una atmósfera porque sabía que, después de dejar el coche de Kira en el aparcamiento del centro comercial, tendría que pagar un taxi y sería mejor hacerlo en efectivo. Después de deshacerse del coche de Kira, Jeffrey se fue a casa y trabajó el resto del día limpiando la casa. Con su engaño, Jeffrey pretendía dar la impresión de que Kira se había marchado sola en su coche esa mañana y que se encontraba perfectamente bien. Sin embargo, gracias a las cámaras de vigilancia, su plan fracasó. En octubre de 2013, un jurado condenó a Jeffrey Treviño, de 39 años. Coincidiendo con la defensa en que sus actos no fueron premeditados y que el delito fue el resultado de una discusión acalorada y repentina tras descubrirse la infidelidad de su esposa. Antes de que el juez anunciara la sentencia, los familiares de Kira hicieron sus declaraciones. Este monstruo es un criminal calculador, dijo Carrie Ann Steger, hermana de Kira. No merece piedad. La madre de Kira, Mercy, afirmó que Treviño no tuvo piedad de su hija. La arrojó como si fuera basura al cuerpo de agua más contaminado del país, dijo. Aún así, su padre, Jay, dijo que sea cual sea el castigo, nunca compensará el dolor que Treviño le ha causado a su familia. No importa cuánto tiempo le dediques al señor Treviño, nunca es suficiente. Nunca es suficiente, dijo. En noviembre de 2013, Jeffrey Treviño fue condenado a 27 años y medio de prisión. Podrá optar a la libertad condicional en 2031. Quiero escuchar sus pensamientos sobre estos casos. Si les gustó, asegúrense de darle un like. Y me aseguraré de hacer más casos similares, algunos más casos resueltos. Pero eso es todo por hoy, detectives. Espero que estén todos a salvo en este mundo tan loco. Y nos vemos en mi próximo video.